españoles. Franco ha muerto. Pues después de enterarme que había muerto Franco, yo pensaba que iba a haber otra guerra como la que decían que había habido, y yo no había visto. Yo cuando falleció el generalísimo Franco, pues yo estaba con mi marido viviendo en la Yugoslava, en Madrid, con mis 3 hijos, y no sentí pena, porque resulta que yo no admiraba a Franco. Mi marido era más de derechas, y admiraba más, era militar y lo admiraba. Pero además nosotros, aunque yo soy más de izquierdas, pues nos llevábamos muy bien porque somos personas civilizadas y eso. Yo leía El País y él leía, por ejemplo, Ya o ABC, pero muy bien, teníamos comunicación, nos hablábamos y me gustó, porque yo no deseo que muera nadie, pero fue mejor así, pasar a una democracia tranquilos, sin jaleos y sin nada. Bueno, pues la transición yo la viví en cierta manera con muchísima incertidumbre. Pues la viví de una forma muy tranquila, porque en mi casa no se hablaba mucho de política y no eran muy extremistas, eran bastante tranquilos. Entonces, bueno, recuerdo distintas cosas, recuerdo cuando se murió Franco, que mucha gente fue a verlo, salía en la televisión todo el tiempo, cuando de repente no teníamos rey, resulta que sí que había un rey que estaba ahí, pero que no había estado hasta entonces. Recuerdo también mucha, a nivel mediático, mucha información de libertad y de vota y tal, era como todo nuevo. También partidos políticos salían, algunos que hasta ahora no se oían mucho y demás, entonces la gente estaba como contenta, como mucho más libre, pero yo me sentía igual que estaba. El cambio de la dictadura a la democracia, cuando el primer presidente, que fue Suárez, me llenó de satisfacción. Últimamente, en los últimos años, se ha notado más el cambio que el año 75 a, por ejemplo, 5 o 6 más. Y era una época, francamente, pensando lo que podía ocurrir con los traslados de poderes hacia el rey, todo ese jaleo, pero bueno, al final fue un pueblo bastante civilizado y hemos conseguido pasar la transición sin ningún problema, problemas entre comillas. Pero vamos, después de lo que había vivido yo en la época franquista, en aquel entonces, con aquellas represiones, aquello fue espantoso. Entonces, como todo se sucedió con una grandísima calma, con unas cabezas que han sabido dirigir, y la verdad que al final de todo, gracias a Dios, gozamos de una democracia que teníamos muy merecida, sobre todo las mujeres de mi época y de mi edad. Me parecía otra España distinta, aunque venían
de una dictadura, el presidente, después él actuó como un demócrata. Es una tranquilidad y porque pensábamos que al ser todos más libres, al liberar partidos que estaban ilegalizados, pues íbamos a ser todos más democráticos. Respecto a la sociedad en general, yo creo que se podían empezar a decir una serie de cosas o a normalizar una serie de cosas como, por ejemplo, el divorcio, que era algo como, ¡guau!, se ha divorciado, ya no era una cosa tan extraña y demás. Se empezaron a normalizar una serie de situaciones, a poder hablar de una serie de cosas. El peso de la mujer en la sociedad empezó a aumentar muy despacito, pero poquito a poco. Respecto a mi vida personal, no noté mucho cambio, en el sentido de que en mi casa era una familia con hijos e hijas, no había diferencias esenciales. Allí todo el mundo curraba, todo el mundo ayudaba, sea chico, sea chica, todo el mundo estudiaba. Si querías hacer un deporte daba igual también lo que fueras. Y luego, respecto a mis padres, tampoco yo he notado una diferencia, una autoridad excesiva ni excesiva ni no excesiva de mi padre con mi madre. O sea, los dos decidían respecto al tema dinero, aunque mi madre era ama de casa y no cotizaba, pero los dos deciden, los dos opinan y tienen una libertad y no están condicionada mi madre por la opinión de mi padre. Entonces, poco cambio en el sentido familiar. Antes de la muerte de Franco, pues las mujeres, la que tenía un hijo de soltera, era como que se la enterraba en vida, no podía salir a la calle, porque toda la gente era a criticarla y ha habido personas que hasta las han amanteado, que decían, insultos y de todo. Luego ya después de Franco, pues si se tenían hijos de soltera ya no se tenía ese temor, porque era un temor, no era un respeto, más temor que respeto. Y entonces ya se sacaba a los hijos adelante, se les sacaba a la calle y la gente parece que encantada de como que se ayudaba a la persona esa que había tenido familia de soltera, pues no sabíamos por qué circunstancias había sido. Francamente, el primer cambio que noté, lo que me representó y me pareció para mí algo increíble, que se legalizase el Partido Comunista. Por lo tanto, me pareció ya un avance tremendo. Empezó la mujer a ser un poco más libre, perdiendo un poco, dejando de sentir tanto el machismo. Viviendo en mis años de juventud en Galicia, con aquellas represiones, aun cuando en Galicia no se haya notado demasiado la guerra civil, la posguerra y demás, pues nada, ni podías hablar en tertulias, bueno, era un poco menos que demonios con cuernos y rabo. Entonces viví aquello de la legalización del partido con una esperanza, yo qué sé, pensando que todo iba a cambiar, que podríamos expresarnos, que habría una democracia auténtica, y eso fue una de las cosas que para mí personalmente más me hicieron darme cuenta de que sí estábamos ante un cambio positivo, un cambio pensando en mis hijas, en que todo iría mejor y por lo tanto, bendita democracia de la que disfrutamos ahora. Otra de las cosas que francamente tengo en el recuerdo con una gran, yo que sé, clarividencia, cuando fui a votar, sentirme que cuando te casas necesitas al marido para todo, en aquel entonces, para firmar para todo, tú eres siempre una segundona. Entonces el ir a votar, votando de distinta manera que votó mi marido, que era otra cosa insólita, yo voté por quien me convino, yo quien consideré, sin presiones de ningún tipo, haciendo lo que yo quería, lo que yo pensaba, sintiéndome identificada con mis lecturas de comentaristas políticos, de unos los desechaba, otros me parecían maravillosos. Entonces, eso para mí fue un cambio, bueno, tremendo, totalmente, en muchísimos aspectos, pero en este aspecto de libertad, de votar, de construir un país para mis nietos, para mis hijos, me pareció francamente extraordinario.
una tranquilidad, porque siempre pensando que hacemos una cosa buena para la nación. Porque todos los cambios, si se vota, es porque se supone que es para mejor. Y yo pensaba pues que mis hijas, yo votando a eso que me mandaban, pues sería un bien para ellas. Entonces yo voté con ilusión y ya pues como ya votábamos todos, porque todos en conjunto, aquí en los pueblos, todos en conjunto, nos parecía una cosa extraordinaria, pues todos votábamos, no nos quedábamos nadie sin votar, cada uno, claro, las ideas que tuviéramos. Pues la primera vez que, cuando las elecciones, pues resulta que, claro, había que ir a votar. A mí me hacía ilusión ya tener, por lo menos, aunque yo con mi voto no pero era una alegría poder poner mi cosita, mi ósculo ahí. Pero resulta que yo era más de izquierda, yo votaba al PSOE y mi marido de derecha votaba Alianza Popular. Pues cada uno, al principio él creía que yo iba a votar Alianza Popular hasta que se dio cuenta que no, que yo votaba lo que yo sentía.